Mi nombre es Cristina, mi compañera Priscila y Yesenia. Ok, Ya. Buenas noches. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo educativo René Rodríguez, quien nos brindó su tiempo. El motivo de la entrevista es hablar sobre el rol del psicólogo educativo. Es necesario recalcar que la entrevista será grabada y que solo se va a usar con fines académicos. perfecto. Continuamos con la primera pregunta, que es, ¿qué le motivó a usted a estudiar la carrera de psicología educativa? Ok. Como hay un viejo y conocido concepto, es que todo psicólogo tiene algún problema o algún trastorno. Entonces, el mío fue que cuando estaba en el colegio, pues lo sufrí bastante. Lo sufrí bastante porque en ese tiempo, hace 30 y algo de años, pues no estaba muy visto esto de la hiperactividad, del trastorno de déficit de atención. Entonces yo era el malcriado del grupo, ¿sí? Acababa muy pronto las cosas. eh, Mis profesores sufrían por eso, porque yo empezaba a conversar con la gente y molestaba. Entonces yo creo ser una buena persona, no sabía por qué esta conducta. Más tarde me decido a estudiar para entenderme a mí mismo, sí, que creo que es básicamente la motivación que comúnmente tienen los psicólogos, ¿no? Entenderse a sí mismo y entender a los demás. Y en ese sentido, pues efectivamente, luego de mucho tiempo, hay un diagnóstico y sí, pues tengo hiperactividad como una condición, mi cerebro funciona de una manera distinta y voy entendiendo también a la gente que tiene esta condición, trabajo con ellos y en este momento creo que me he especializado sobre todo en lo que es déficit de atención, sí, e inatención. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué habilidades considera que debe desarrollar un psicólogo educativo para una buena práctica laboral? Ok, yo considero que hay tres factores que son sumamente importantes. Sí, el primero es el factor ético. Yo considero que es importante que en la práctica que tengamos seamos como muy coherentes entre lo que somos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Sí, creo que esa coherencia es lo que permite que también la persona que se encuentra contigo pues pueda vivir su proceso. Sí, eso es como lo primero. Lo segundo es ser muy empático. ¿Ya? Y en este sentido de ser muy empático, se me viene a la mente una frase que dice, yo solamente puedo ayudarte a volar cuando dejo de ocupar el lugar de tus alas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que las personas puedan vivir su proceso va de esa empatía, ¿ya? No en el sentido de rescatar a una persona, porque no estamos eh, en eso, sino en acompañar a la persona para ir resolviendo aquellas situaciones que están pues eh, generando un malestar, ¿sí? Y sobre todo generando sufrimiento. La empatía es como el segundo puntal, ¿no? Ser éticos, ser empáticos. Y la tercera también es entender cuáles son tus límites. Eso me parece súper importante. No podemos vender humo en ese sentido. O sea, hasta donde yo puedo llegar, hasta donde yo puedo acompañar y hasta donde también esta empatía nos permite trabajar. Yo creo que persistir con un paciente que no tiene una buena relación contigo, más allá de un rapport bien establecido, es ni ético, no permite que se dé el proceso. Entonces, saber tus límites, saber que, por ejemplo, hay como que trabajan muy bien contigo y hay personas con la vida, ¿no? Pues permitirle a la persona saber cuáles son tus límites y trabajar ahí, y trabajar muy profundamente en lo que sí puedes hacer, en lo que está dentro de tu control, en lo que tú puedes realmente acompañar como tal, ¿no? E intervenir. Sí, eso es súper importante. Creo que esas tres características deberían ser que creo que es la resiliencia. Ya hay muchos pacientes que no son pacientes, quieren las cosas más rápido,
rápido, ¿no? Entonces, eso sí genera un malestar, ¿ok? Y a veces la gente no regresa por varias circunstancias, no regresa porque, no sé, no tuvo una buena relación, no encontró una rápida respuesta, no entendió la importancia del proceso y en ese sentido la resiliencia para un psicólogo, el seguir ahí a pesar de que esto pueda llegar a suceder, es súper importante. Entonces está como la ética, la empatía, los límites, ¿sí? Conocer los límites claramente y de base pues la resiliencia, que no solamente en nuestra profesión, sino en todas las profesiones, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Y siguiendo con esta lógica, con este lineamiento, ¿cuál cree usted que son las principales funciones de un psicólogo educativo? A ver, la primera es contener. Creo que nuestra primera acción tiene que Ujú. ser una acción de contención. Quien llega, llega con un problema, una problemática, ¿sí? Y más allá de la resolución simple, el poder contener en ese momento es sumamente importante, ¿ya? La segunda función sería poder evaluar y diagnosticar, pero de una manera muy profunda. eh, la mitad de de un proceso de intervención es la evaluación. Una evaluación bien hecha es la mitad del camino, ¿sí? Pero de la misma manera, una evaluación mal hecha te manda por un sendero que no tiene fin, que no resuelve nada, ¿sí? Entonces, la segunda función sería evaluar, pero evaluar de manera eficiente y clara, ¿ok? La tercera es intervenir. ¿Sí? En este sentido, explicar qué es lo que se debe hacer, cuál es el proceso que va a vivir el paciente, eh, a dejar claro lo que van a hacer e intervenir. Creo que eso es importantísimo. Y ya más tarde también está la parte de acompañar, ¿sí? De lo que yo he podido vivir, más o menos una persona toma un tiempo largo en decidirse a vivir el proceso. Y en ese sentido nuestra actividad es de acompañarlo. Sí, forzar las cosas no es el camino. Acompañar los procesos, darle la libertad a la persona para que pueda decidir, generar el ambiente y los momentos propicios para que ¿sí? Acompañar ese proceso junto a la persona compasivamente, entendiendo que es un paciente que está padeciendo de algo, es importante. Sí, yo creo que esas serían como las cuatro funciones más importantes de Para ejercer estas funciones que nos acaba de mencionar, ¿usted cuál cree que es el campo laboral en el que este psicólogo educativo puede ejercer dichas funciones? a ver, yo creo que es importantísimo el ámbito escolar. Eso dejémoslo en claro. Creo que es muy importante el ámbito escolar y desarrollar estas funciones, sobre todo la parte de contención, ¿sí? Porque la revictimización es algo que se produce mucho en el ambiente escolar. Sí, quien no comprende que el cerebro no distingue entre lo que está sucediendo y lo que uno recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales y las mismas emociones, y la persona que es revictimizada lo vuelve a vivir. Si no comprendes eso, pues es muy complejo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el ámbito en donde deberías estar trabajando un psicólogo educativo es el escolar, ¿sí? Y escuela ampliado, ¿ok? Entender la escuela no como un espacio físico, sino como todo lo que tiene que ver con la escuela, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con eso. El segundo, pues, es la consulta. La consulta es sumamente importante, ¿sí? Hoy por hoy, eh, cuando en la escuela se da la adaptación curricular y se da el diseño universal del aprendizaje, viene un sesgo
que es pensar que todo va a estar adaptado al chico, a la chica, al niño, a la niña, y ya no es necesario intervenir. Y ese sesgo genera que a largo plazo hay un fracaso, ¿sí? Porque la sociedad no está adaptada y la sociedad no tiene por qué adaptarse. O sea, la sociedad sigue, la sociedad continúa. Hay gente que es muy sensible y que permite que se den procesos en los cuales las personas que tienen alguna dificultad, alguna necesidad específica, pues pueda sentirse menos forzada a adaptarse a la sociedad. Pero eso no ocurre en todo lado. Sí, eso en realidad, que la sociedad se adapte es un proceso que llevará por lo menos unos cuantos años más. Yo no sé si unos 50 años más. Sí, pero hasta tanto la persona que llega, esa persona en conflicto, esa persona que llega con esta necesidad, tiene que ir al educativo. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos generar que esa persona en concreto pues tenga las mismas oportunidades que los demás. Creo que eso es súper importante. O sea, cuando intervienes, buscas que esa persona tenga la misma dignidad que el otro, ¿ya? Y si no tienes las mismas herramientas que el otro, pues ya vas en desventaja. Y esa desventaja genera una, un, va generando en el autoconcepto, sí, un desgaste terrible. Ya, porque, como tú sabes, para tener un trastorno se necesita básicamente tener una inteligencia normal o superior. Entonces, frente al que yo veo que es igual que yo, pero no tengo las mismas herramientas que los demás, pues yo también me siento muy frustrado. Y en ese sentido el consultorio es súper importante. Ahora, también la parte de la capacitación es un ámbito donde el psicólogo educativo debería estar sumamente presente. Sí, capacitar para poder hacer su trabajo, ¿sí? Capacitando también a los entornos educativos para poder generar procesos inclusivos, ¿sí? Educando a la sociedad, educando a la sociedad. La consultoría como tal es súper importante. Entonces, en ese sentido, yo considero que no es solamente el aula, el colegio, la escuela, el ambiente escolar, sino también la consulta y también el poder hacer consultoría social. Esto es sumamente importante. ¿Sí? Fuera de esos tres, un ámbito que debería ser importantísimo es el de la investigación. Sí, o sea, producir conocimiento creo que es nuestra tarea pendiente. Sí, hemos estado muy acostumbrados a que nos venga de fuera, pero hacer investigación, generar procesos de reconocimiento acá también dentro del país, dentro de la ciudad, es sumamente importante, ¿ya? El poder, por ejemplo, comprender que la evaluación que nosotros realizamos, La calidad de la educación en los procesos. el estudiante pregunta, tú le ofreces una explicación como docente y te das cuenta que él aprende de una manera distinta, porque eso es en el diálogo con el psicólogo educativo lo que se ha podido entender e interpretar, entonces el docente le explica de una manera que impacte en él y entonces el aprendizaje se produce, ¿sí? Eso es lo que hace el psicólogo educativo, generar una mejor calidad en el aprendizaje, ¿sí? Acortar las distancias. Porque te aseguro, hay estudiantes dentro del aula que nunca van a aprender de la forma en la que enseña el maestro. Entonces, o tiene una forma distinta de enseñar, o porque tiene personas distintas en el aula de comprender ese concepto, o pues simplemente ese chico pues, no aprende. ¿Sí? Se lo pregunta ahí a Google.
¿Ya? Claro. Claro. En este sentido también, como sabemos en todo momento y en toda práctica laboral, existen dificultades y cosas buenas y cosas malas. Usted en su práctica laboral personalmente, ¿cuáles considera que han sido las mayores dificultades que que usted se ha encontrado en este sentido en su práctica laboral como psicólogo educativo? A ver, Yesenia, la primera es la localidad de la realidad, en el sentido de que tenemos mucho de fuera. Para evaluar tenemos de fuera, para intervenir tenemos de fuera, pero todo es de fuera y nuestros problemas son locales. Entonces, no tenemos mucho local, ¿ok? Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad viene dada por las, las ciencias más antiguas, por así decirlo, ¿no? Entonces tú tienes a un matemático que te mira con recelo porque no te cree lo que le estás diciendo. Sí, y tienes a un profesor de química o de biología que te queda bien, tengamos canales sensoriales para percibir la realidad, ¿ok? O que te pueda decir, pero ¿qué es un aprendizaje divergente? ¿Sí? A mí no me lo explicaron así, o cosas así por el estilo. Entonces, la, la duda que genera las ciencias más eh, antiguas, por así decirlo, frente a una ciencia que es tan nuevita como es la psicología, ¿ok? 150 años de historia, 180 años de historia frente a la medicina que tiene más de 4.000, pues sí, te genera ciertas dudas. La tercera dificultad que yo he encontrado es la resistencia al cambio. Sí, el profesional que aprende de una manera vive su vida de esa forma. ¿Ya? El educativo tiene una nueva comprensión de la persona. ¿Sí? ¿Qué te digo yo? Yo, hace 30 años que yo estaba en la escuela, yo era el malcriado. ¿Sí? Hoy tenemos chicos con hiperactividad. Ya es una comprensión distinta de la realidad. Entonces, quien no está dispuesto a vivir ese cambio, limita la acción del psicólogo educativo. Y finalmente, la cuarta y última limitación que yo veo sobre todo en el ambiente escolar es la postura del Ministerio de Educación frente al accionar del psicólogo educativo. O sea, que uno no puede intervenir en el ambiente escolar y que tenga que derivar, eso es bastante complejo. Sí, porque tú solamente puedes hacer procesos de contención y de derivación, ¿sí? Pero ese contacto con el estudiante, voy a decirlo así, eh, que lo hace contigo desde la confianza, desde la vulnerabilidad, sí, y es una gran limitación. Se encuentra cada experiencia, ¿no? De cada cosa en cada momento de la práctica laboral. Entonces, Ujú. muchísimas gracias por esas respuestas. Un gusto. Ya, la siguiente pregunta es, bueno, más que pregunta, es que si nos podría mencionar un caso en específico que le resultó interesante y qué estrategias usted utilizó para la intervención. Ok. Era una niña, 10 años, llegó al consultorio, tenía dislexia, fue valorada con el test de Mabel Condori. Se descubrió justamente que esto era lo que provocaba su bajo desempeño en clase y esta niña era brillante, pero discriminada por sus docentes porque se confundía, ¿ya? ¿Por qué me llamó tanto la atención? Pues yo la atendí cuando tenía 10 años, más o menos hasta los 11 años, 6 meses. Sí, fue un año y medio de intervención. Eh, cuando
ya en ese momento los padres entendieron que hasta ahí iba a llegar la intervención. Pues yo conversé con la niña estaba muy contenta, habíamos desarrollado mucho la identificación, ¿no? De los signos, de los símbolos, habíamos trabajado mucho lateralidad, que es la base para la parte de las confusiones que se dan, sobre todo entre la B y la D, y en fin. Y pues al cabo de unos años, ¿sí? Me la encontré siendo abanderada del pabellón nacional en una institución educativa a la que yo llegaba a dar clase. Sí, y ella me recordó, se acercó, me abrazó, me agradeció porque el goce y el disfrute académico que ella sentía, pero que estaba limitado por esta situación, pues ya lo pudo vivir, lo pudo sentir, y era una persona feliz de aprender, ¿no? Y ese sufrimiento que tuvo a los 10 años, a la edad de 16 17 años, era una felicidad completa portando la bandera. Entonces creo que ese fue uno de los casos que más me gustó, porque pude ver cómo esa persona realmente, eh, pues, pudo resolver esta situación y disfrutar de la vida. Yo creo que el concepto de bienestar es lo más importante en psicología, ¿sí? No el de no estar enfermos, el de estar bien, ¿ya? Y que las personas comprendan que podemos vivir bien, o sea, sentirnos bien, estar felices, alegres todo el tiempo, más allá de las circunstancias, porque es Pregunta tenemos, ¿qué tan necesario cree usted que es el trabajo multidisciplinario desde su perspectiva, experiencia profesional? a ver, voy a utilizar una escala. 10, trabajar en un entorno multidisciplinario, pues tendría un 12. Sí. ¿Por qué? Porque puedes ver la realidad de maneras, de perspectivas distintas. Mientras más perspectivas tengas de la realidad y desde que puedas intervenir desde diferentes ámbitos, pues el resultado va a ser mejor. Sí, es así de simple. Ah, se dice que dos cabezas piensan mejor que una. Imagínate seis, ¿no? Y a veces esto es algo que ocurre comúnmente, no tienen idea de cuánto. Lo que es oscuro para algunas personas es súper claro para otras. Y tú puedes ser el mejor profesional y te queda oscuro algo, ¿ah? ¿Sí? Y tú puedes ser un profesional medio y tienes mucha lucidez sobre algo. O sea, es la vida misma, ¿sí? Entonces, trabajar multidisciplinariamente eh, desde cuando uno plantea un proceso de intervención a largo plazo, debe entender que el sufrimiento no es negociable, que debe ser corto, ¿sí? Que el bienestar debe aplicárselo inmediatamente, lo más pronto posible, ¿no? Entonces, cuando tú una realidad la ves desde diferentes puntos de vista, permites que el tiempo de resolución sea menor. Eso es lo más importante de trabajar multidisciplinariamente, ¿ok? Que el tiempo en el que esa persona pueda vivir con bienestar sea más corto, ¿no? Porque tienes una mirada mucho más completa de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, como te digo, del 1 al 10, trabajar multidisciplinariamente, 12. Así de simple. ¿Cuál es su opinión del campo de trabajo del psicólogo educativo? O ahí vas a tener una respuesta que no va a ser como muy amable. A ver, yo considero que el psicólogo educativo debería estar trabajando en el ámbito educativo. Yo sé que puede ser algo muy simple, pero es tan simple
que en Cuenca, ¿sí? El 70% de las plazas de trabajo de los psicólogos educativos son ocupados por psicólogos clínicos y laborales. Y mayoritariamente por psicólogos clínicos. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión de concepto y una cuestión de tradición. ¿Ok? En ese sentido, el psicólogo educativo debería estar trabajando ahí, en el ambiente educativo. ¿Ok? Para poder hacer derivación al psicólogo clínico, al psicólogo educativo, al psicólogo laboral, en fin, al que tú quieras derivar, al que tú tengas que derivar, pero deberías estar ahí, ¿no? Y esto no ocurre, no ocurre. Normalmente el psicólogo educativo está fuera del DS, no en el DS, y ese es un gran problema, ¿sí? Ese es ¿Busca usted para ejercer la psicología educativa? como modelo el sistémico, ¿sí? Ese es el que ocupo yo particularmente. Ya, yo me entiendo que lo que yo hago está dentro de un sistema y ese tiene microsistemas que obviamente mientras más de ellos estén en relación con el paciente, pues va a mejorar mucho más rápido. ¿Sí? Esto da cabida a que obviamente pueda ser un enfoque mucho más holístico, ¿ya? Porque tú puedes ir con cada uno de los subsistemas trabajando y ves un resultado mucho más eficiente con respecto a la persona. Además, eso te ayuda a entender que por más que el paciente tenga toda la voluntad de poder trabajar sobre sí mismo, si sus sistemas que están ahí interactuando con él no se modifican, no cambian, pues es muy difícil generar un proceso que se sostenga a largo plazo. ¿Ok? Entonces, el enfoque que yo utilizo normalmente es el sistémico. A nivel afectivo emocional, utilizo el método de terapia breve, ¿sí? Por lo que les acabo de decir, estoy convencidísimo de que la persona tiene que vivir el bienestar inmediatamente. O sea, cuando una persona ha vivido mucho tiempo con una necesidad específica, tiende a tomarlo como normal. Y la normalidad es un problema inmenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es normal estar mal. Eso es anormal, ¿sí? Pero en nuestra sociedad, una sociedad en la cual estamos acostumbrados a la limitación y a que solamente un grupo minoritario pueda vivir de una manera digna, ¿sí? Las personas están acostumbradas a no estar bien, están en conflicto constante. Entonces utilizo yo la terapia breve para devolverles a esas personas la idea